Viví 25 años al lado de un hombre que pensaba conocer hasta el día en que vi la marca que escondía en su muñeca derecha. Mi nombre es Elena, tengo 85 años y hoy les voy a contar la historia más difícil de mi vida. Una historia que guardé durante mucho tiempo, que cargo en mi pecho hasta hoy, y que me enseñó que a veces la persona que duerme a nuestro lado puede ser un completo desconocido. Pero antes de comenzar, quiero pedirles algo a ustedes que me están escuchando ahora. Si les está gustando esta historia, dejen su like aquí en el video para ayudarme. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela para escuchar más historias de vida como esta. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo ahora. Me encanta saber que hay gente de toda América Latina escuchándome. Ahora sí, vamos a mi historia. Era 1963. Tenía 22 años y vivía en Guadalajara, Jalisco. En aquella época, la ciudad estaba creciendo mucho por el comercio y la industria. Había mucha gente llegando de fuera, buscando trabajo en las fábricas y en el comercio. Mi padre tenía una tienda de abarrotes en la calle principal y yo le ayudaba en el mostrador todos los días. Era un trabajo honesto. Vendíamos de todo un poco: arroz, frijoles, aceite, telas, herramientas. El movimiento era bueno, principalmente a fin de mes, cuando los trabajadores cobraban. Fue en una tarde de marzo, lo recuerdo como si fuera ayer, que él entró a la tienda por primera vez. Alto, delgado, cabello negro, bien peinado, ropa sencilla pero limpia. Tenía una manera educada que llamaba la atención, ¿saben? En aquella época, no todo hombre se quitaba el sombrero para saludar, pero él lo hizo. Pidió 1 kilo de café y 2 de azúcar. Pagó exacto. No regateó el precio como algunos hacían. Mi padre, que estaba al fondo de la tienda, también se fijó en él. Después de aquel día, comenzó a aparecer todas las semanas. Siempre compraba las mismas cosas, siempre educado, siempre pagando en efectivo. Yo empecé a fijarme más en él. Tenía unos 30 años, tal vez un poco menos. Difícil saber con certeza. Lo que más me llamaba la atención era su manera de hablar. No tenía acento tapatío como nosotros. Parecía ser de otro lugar, pero cuando le preguntaba de dónde era, cambiaba el tema. Decía que había andado por muchos lugares, que había venido a buscar trabajo. Un día, mi padre tuvo que ir a resolver unos problemas en la notaría y me dejó sola en la tienda. Fue ese día que él, Joaquín, como vine a conocer su nombre, se quedó más tiempo conversando. Me preguntó si me gustaba trabajar ahí, si había estudiado, cosas así. Yo respondí que había hecho hasta 3er año de primaria, que era lo que las muchachas hacían en aquella época. Él dijo que le parecía bonito que una muchacha supiera leer y escribir bien, que eso era raro. Me puse penosa, pero también me puse contenta. Las conversaciones fueron aumentando. Él me contó que estaba viviendo en una pensión cerca de la central camionera, que había conseguido trabajo en un aserradero. Trabajaba cortando madera, trabajo pesado. Le pregunté si tenía familia por aquí y se quedó callado unos segundos antes de responder que no, que su familia se había quedado atrás, que prefería no hablar sobre eso. La manera en que lo dijo me dio una punzada en el pecho. Pensé que tal vez había perdido a sus padres, que estaba solo en el mundo. Eso me dejó con más pena por él, con más ganas de conocerlo mejor. Pasaron unos 3 meses así, con él apareciendo todas las semanas, siempre gentil, siempre educado. Hasta que un sábado, día de mucho movimiento en la tienda, llegó diferente, más arreglado, con una camisa que parecía nueva. Esperó a que atendiera a todos los clientes y cuando la tienda quedó vacía, me llamó a un lado. Dijo que le gustaría hacerme una invitación para ir al cine la semana siguiente. Había una película nueva pasando con María Félix, que era muy famosa en aquella época. Me puse toda apenada. En aquel tiempo, muchacha de familia no salía sola con un muchacho. Tenía que tener el permiso del padre. Tenía que ser todo muy correcto. Le dije eso a él y entendió de inmediato. Dijo que iba a hablar con mi padre, que iba a hacer las cosas bien. Y fue lo que hizo. El domingo siguiente,
apareció en nuestra casa todo bien presentado y pidió permiso a mi padre para llevarme al cine. Mi padre, que ya lo conocía de la tienda, le pareció un muchacho trabajador y serio. Dio el permiso, pero dijo que mi hermana menor, Concepción, tenía que ir con nosotros como acompañante. El cine fue maravilloso. Él compró palomitas para las 3. Fue atento todo el tiempo. Después nos llevó a tomar helado en la nevería de la plaza. Fue cuando empecé a notar algo extraño. Cuando llegó la hora de firmar la cuenta del helado, porque en aquel tiempo algunas tiendas todavía trabajaban con libreta, tomó la pluma con la mano izquierda. Me pareció extraño porque hacía todo con la mano derecha. Sostenía las cosas, abría la puerta, saludaba, pero a la hora de escribir usaba la izquierda. Y más aún, mantenía el brazo derecho siempre medio escondido, pegado al cuerpo, con la manga de la camisa abotonada hasta la muñeca, aunque hacía calor. No dije nada en ese momento. Pensé que tal vez era zurdo y ya, pero aquello quedó en mi cabeza. En los encuentros siguientes, empecé a fijarme más. Él nunca se quitaba el saco, aunque hiciera el calor de Jalisco. Nunca doblaba las mangas de la camisa. Y siempre que necesitaba firmar algo, usar la pluma, sostener un lápiz, usaba la mano izquierda, pero de una manera medio torpe, como si no fuera natural para él. El noviazgo fue progresando. A mi padre le caía bien. Decía que era trabajador y responsable. Mi madre también lo consideraba un buen partido. Pero había algo que me incomodaba. Él nunca hablaba de su familia. Cuando le preguntaba sobre sus padres, sobre hermanos, sobre de dónde había venido exactamente, cambiaba de tema. Decía que el pasado era pasado, que lo importante era el futuro que íbamos a construir juntos. Al principio me parecía romántico, pero con el tiempo empecé a encontrarlo extraño. Una vez insistí. Estábamos sentados en la plaza un sábado por la tarde y le pregunté directo, «Joaquín, ¿te da vergüenza tu familia? ¿Por eso no hablas de ellos?» Se puso rojo, apretó mi mano con fuerza y dijo bajito, «Elena, ya no tengo familia. Perdí a todos muy temprano. Es muy doloroso para mí hablar sobre esto. ¿Entiendes? No quiero que sientas lástima por mí. Soy un hombre honesto, trabajador, y te amo de verdad. Lo demás no importa». La manera en que habló, con los ojos llorosos, me partió el corazón. Pensé que había sufrido mucho, que había perdido a sus padres, tal vez en una enfermedad, en un accidente. Dejé de preguntar. Después de todo, en aquella época había mucha gente que había venido del interior, huyendo de la pobreza, de tragedias familiares. No era raro encontrar personas que preferían no hablar del pasado. El noviazgo duró 1 año. Joaquín era un novio perfecto, puntual, respetuoso, trabajador. Iba progresando en la vida. Había conseguido un empleo mejor en una carpintería, ganaba más. Empezó a hablar de matrimonio, de construir una casa, de tener hijos. Mi padre aprobó. Fijamos la boda para enero de 1965, pero algunas cosas seguían incomodándome. Una vez estábamos paseando en la plaza y pasó una patrulla de la policía. Joaquín se puso tenso, apretó mi mano con fuerza, su rostro se puso pálido. Le pregunté qué había pasado y dijo que no le gustaba la policía, que había tenido problemas con los policías en el pasado, que habían sido injustos con él en algún lío. No dio más detalles. Le creí porque en aquella época realmente había muchos policías abusivos, principalmente con los trabajadores más pobres. Otra vez estábamos en casa de mis padres y mi madre le pidió que firmara el libro de visitas que ella tenía. Era una costumbre de la época. Las familias tenían un cuaderno donde las visitas firmaban. Joaquín se puso apenado. Dijo que su letra era muy fea, que prefería no firmar. Mi madre insistió de manera cariñosa y no tuvo cómo negarse. Tomó la pluma con la mano izquierda. Escribió el nombre todo torcido, tembloroso, como si tuviera dificultad. Vi que sudaba frío. Cuando terminó, guardó la mano derecha rápido en el bolsillo del pantalón. Empecé a juntar las piezas. Él no era zurdo natural. Eso era obvio.
Forzaba a usar la mano izquierda para escribir y escondía la mano derecha de una manera casi desesperada. ¿Pero por qué? Pensé en 1000 cosas. ¿Será que tenía alguna deformidad, alguna quemadura? ¿Le faltaban dedos? ¿Tenía vergüenza de mostrar? Sentí pena, con ganas de decirle que no importaba, que lo iba a amar de cualquier manera. Una noche, 2 semanas antes de la boda, junté coraje. Estábamos sentados en el patio de la casa de mis padres, solos, mirando las estrellas. Sostuve su mano izquierda y dije bajito: «Joaquín, necesito preguntarte algo y quiero que seas sincero conmigo. Voy a ser tu esposa. Vamos a compartir la vida entera juntos. No puede haber secretos entre nosotros». Él me miró con aquellos ojos oscuros y preguntó qué quería saber. Respiré profundo y pregunté: «¿Por qué siempre escondes el brazo derecho? ¿Por qué no escribes con la mano derecha? ¿Hay algo malo? Puedes contarme, voy a entender». Se quedó en silencio por un tiempo que pareció una eternidad. Vi su mandíbula tensarse, sus ojos enrojecerse. Por un momento pensé que iba a llorar. Entonces dijo: «Elena, sufrí un accidente cuando era más joven. Mi brazo derecho quedó con una marca fea, muy fea. Tengo vergüenza, mucha vergüenza. No quiero que la veas, no quiero que nadie la vea. Por eso la mantengo siempre cubierta. Por eso aprendí a usar la mano izquierda para algunas cosas. Pero no cambia nada, soy un hombre completo. Puedo trabajar, puedo darte una buena vida. Solo no te quedes mirando esa parte de mí, por favor». La manera en que suplicó, la vergüenza que demostró, me hizo sentir culpable por haber preguntado. Lo abracé. Le dije que estaba todo bien, que no me importaban las marcas o cicatrices, que lo importante era su corazón. Me abrazó con fuerza y sentí que temblaba. Esa noche decidí que no iba a preguntar más sobre eso. Si tenía vergüenza, si aquello le dolía, iba a respetar. Después de todo, todos tienen sus dolores, sus secretos, sus vergüenzas, y yo amaba a ese hombre. Pero en el fondo, muy en el fondo, una vocecita pequeña dentro de mí decía que había algo malo, que la historia no cuadraba bien, que un accidente que deja una cicatriz fea no explica por qué una persona cambia completamente la mano que usa para escribir. No explica el pavor que él tenía de exponer aquel brazo. No explica la manera en que se ponía nervioso cerca de la policía, la manera en que evitaba hablar del pasado, la manera en que no tenía ninguna foto antigua, ningún documento viejo, ningún recuerdo de familia. Pero ignoré aquella vocecita. Estaba enamorada, estaba feliz, estaba a punto de casarme, no quería arruinar todo con desconfianzas. Después de todo, Joaquín era bueno conmigo, me trataba bien. A mis padres les caía bien. ¿Qué más importaba? Si hubiera sabido en aquella época lo que iba a descubrir 25 años después, tal vez habría hecho preguntas diferentes. Tal vez habría insistido más. Tal vez hubiera prestado más atención a las señales que estaban todas ahí frente a mí, gritando una verdad que yo no quería ver. Pero uno nunca sabe lo que va a venir, ¿verdad? Uno vive un día a la vez, confiando en las personas que uno escoge amar. Y yo escogí creer en Joaquín. Escogí ignorar las preguntas que no tenían respuesta. Escogí construir una vida a su lado. Y eso fue lo que hice. 2 semanas después, nos casamos en la Catedral de Guadalajara con la bendición de mi familia, con un vestido blanco sencillo pero bonito que mi madre cosió, con flores en el cabello y el corazón lleno de esperanza. Yo no sabía que me estaba casando con un hombre que cargaba un pasado tan pesado que necesitaba esconder hasta su propia muñeca. Mi matrimonio comenzó como un sueño y se fue transformando en una colección de pequeñas preguntas sin respuesta. Nos casamos en enero de 1965, un sábado de sol fuerte. La ceremonia fue sencilla en la iglesia, con la presencia de mi familia y de los amigos que Joaquín había hecho en la ciudad. Me di cuenta de que no había nadie de su lado, ningún pariente, ningún amigo antiguo. Cuando comenté sobre esto la víspera de la boda, dijo que las personas de su vida antes de Guadalajara estaban muy lejos, que no había manera de avisar a tiempo.
Acepté la explicación, pero mi corazón se apretó. ¿Qué tipo de hombre no tiene ni una sola persona del pasado para verlo casarse? La luna de miel fue en la Ciudad de México. Joaquín había juntado dinero durante todo el año para llevarme a conocer la capital. Nos quedamos en un hotel modesto cerca de la terminal de autobuses, pero para mí era lujo. Nunca había salido de Guadalajara antes. La ciudad era enorme, llena de carros, edificios altos, movimiento. Estaba encantada con todo. Pero fue en la luna de miel que empecé a darme cuenta de que vivir con Joaquín iba a ser diferente de lo que yo imaginaba. La primera noche en el cuarto del hotel, cuando se quitó el saco, vi que mantuvo la camisa de manga larga. Hacía un calor insoportable. El cuarto no tenía buen ventilador, pero no se quitó la camisa. Se cambió de ropa en el baño. Volvió ya con la pijama de manga larga, abotonada hasta la muñeca. No dije nada, pero me pareció extraño. Incluso en la intimidad, incluso conmigo, que ahora era su esposa, mantenía aquel brazo escondido. Pasamos 3 días en la Ciudad de México. Fuimos al bosque de Chapultepec, al Zócalo. Tomamos algunas fotos con un fotógrafo de la calle. Pero cuando llegaron las fotos, una semana después, me di cuenta de que en todas ellas Joaquín estaba con el brazo derecho escondido detrás del cuerpo o en el bolsillo. No había ni una sola foto donde se pudiera ver su brazo completo. Era como si posicionara el cuerpo a propósito para esconder aquella parte. Volvimos a Guadalajara y fuimos a vivir en una casita pequeña que él había conseguido alquilar cerca de la carpintería donde trabajaba. 2 piezas y una cocina. Patio con un árbol de mango. Era sencillo, pero era nuestro. Yo estaba feliz, llena de planes. Quería hacer de aquel lugar un verdadero hogar. La vida de casada tenía sus desafíos. Joaquín salía temprano a trabajar y volvía al final de la tarde, cansado, con las manos llenas de astillas de madera. Yo cuidaba de la casa, cocinaba, lavaba ropa en el lavadero. En aquella época era así. La mujer se quedaba en casa y el hombre trabajaba afuera. Yo no cuestionaba, era lo normal. Pero algunas cosas empezaron a incomodarme cada vez más. Joaquín no recibía carta de nadie, nunca. Todo el mundo en aquella época recibía carta de la madre, de una tía, de un primo lejano. Pero él, nada. Cuando llegaba la correspondencia, solo era cuenta de luz de la tienda donde comprábamos fiado. Ninguna noticia de familia, ningún pariente preguntando cómo estaba. Empecé a encontrar aquello muy extraño. Una vez, unos 4 meses después de la boda, llegó un encuestador del INEGI a nuestra casa. Era aquella época en que el gobierno estaba haciendo el censo nacional, anotando a todos. El hombre se sentó en nuestra mesa, abrió la carpeta y empezó a hacer preguntas. Nombre completo, fecha de nacimiento, dónde nació, nombre de los padres. Joaquín respondió todo, pero me di cuenta de que sudaba frío. Sus manos temblaban. Cuando el encuestador le pidió que firmara el formulario, Joaquín tomó la pluma con la mano izquierda, hizo una firma toda torcida y prácticamente empujó el papel de vuelta al hombre. Después de que el encuestador se fue, Joaquín estuvo nervioso el resto del día. Apenas comió la cena. Le pregunté qué había pasado, por qué estaba tan alterado. Dijo que no le gustaba la gente del gobierno haciendo preguntas, que tenía miedo de esas cosas de documentos. No entendí bien, pero lo dejé pasar. En aquella época había mucha gente que tenía miedo del gobierno, principalmente los más pobres que habían sufrido con cobro de impuestos, con confiscaciones. Pensé que era eso. En 1966 quedé embarazada. Fue la felicidad que faltaba para completar nuestro hogar. Joaquín quedó radiante con la noticia. Me trató como si fuera de porcelana. No me dejaba cargar peso. Se preocupaba por todo. Fue un marido atento durante todo el embarazo. Nuestra primera hija, Mariana, nació en marzo de 1967. Un parto difícil, demorado, pero cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, supe que todo había valido la pena. Joaquín lloró cuando vio a la niña. Lloró de verdad, sollozando. Dijo que nunca había imaginado que iba a tener una familia de verdad,
que iba a ser padre. La manera en que habló, pareciendo sorprendido con su propia felicidad, me dio una punzada de tristeza. ¿Qué vida había tenido antes de mí que tener una familia parecía un milagro para él? 2 años después, en 1969, vino Julio, nuestro niño. La casa quedó pequeña, llena de vida, de ruido de niños. Joaquín trabajaba el doble para poder mantener una boca más que alimentar. Era un padre dedicado, jugaba con los niños, tenía paciencia, pero continuaba con aquellas manías extrañas. Nunca, en todos aquellos años, vi el brazo derecho de él, ni una sola vez. Se bañaba con la puerta del baño cerrada con llave. Se cambiaba de ropa siempre escondido. Dormía con pijama de manga larga, incluso con el calor. Cuando teníamos intimidad de marido y mujer, apagaba la luz. Mantenía la camisa puesta de una manera que cubría las muñecas. Al principio, pensaba que era pudor, vergüenza, cosa de su crianza. Pero con el tiempo aquello fue poniéndose cada vez más extraño. Una vez Mariana tenía unos 5 años. Le preguntó al padre por qué no se quitaba la camisa para entrar al río con ella y su hermano. Habíamos ido a pasar el domingo a la orilla del río Santiago, varias familias juntas. Todos los hombres se habían quitado la camisa. Entraron al agua con los niños, menos Joaquín. Él se quedó en la sombra, de manga larga, solo mojándose los pies. Mariana insistió, jaló la manga de él, le pidió al padre que entrara al agua. Joaquín se puso bravo, cosa rara en él. Le dijo a la niña que dejara de insistir, que él no se iba a quitar la camisa y punto final. Mariana lloró. Yo me quedé sin entender aquella reacción. Por la noche, después de que los niños durmieron, le pregunté por qué había sido tan duro con la niña. Pidió disculpas. Dijo que se había exaltado, pero que yo necesitaba enseñar a los niños a no estar insistiendo en ciertas cosas, que su cuerpo era suyo, que tenía el derecho de mantenerlo cubierto si quería. Estuve de acuerdo, pero aquella historia quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué marca tan fea era aquella que no podía mostrar ni siquiera a sus propios hijos? Los años fueron pasando. Joaquín continuaba trabajando en la carpintería. Era respetado por los patrones, ganaba bien para los estándares de la época. Conseguimos comprar la casita donde vivíamos, la remodelamos, hicimos un cuarto más. La vida estaba mejorando en términos materiales, pero en 1971 pasó algo que me dejó muy perturbada. Íbamos a sacar documentos nuevos para los niños, credencial de elector, esas cosas. Fuimos los 4 juntos a la oficina. Cuando el funcionario pidió los documentos de Joaquín para copiar los datos, él entregó una credencial de elector. Yo nunca había visto aquel documento de él de cerca. Lo tomé de la mano del funcionario para mirarlo mientras él copiaba los datos. La foto era de Joaquín, pero más joven, con el cabello diferente. El nombre estaba ahí, Joaquín da Silva Santos. Pero había algo extraño. La fecha de emisión de la credencial era de 1963. Era el año en que lo había conocido. El documento parecía nuevo, reciente. No tenía ese aspecto de documento antiguo que las personas llevaban desde jóvenes. Y más extraño todavía, no tenía huella digital de la mano derecha, solo de la izquierda. Y en el campo de observaciones había una anotación que no entendí bien. Algo sobre segunda copia, reemisión. Iba a preguntar sobre aquello, pero Joaquín tomó el documento de mi mano rápido, lo guardó en el bolsillo y me lanzó una mirada que decía claramente: «No preguntes». Me quedé callada, pero aquello me afectó. ¿Por qué su credencial era tan reciente? ¿Por qué solo tenía huella de la mano izquierda? La gente normal tenía las 2 manos impresas en el documento. Empecé a fijarme en otras cosas. A Joaquín no le gustaba ser fotografiado. Cuando había fiesta de cumpleaños de los niños, él siempre se quedaba detrás de la cámara. Era él quien tomaba las fotos. En las pocas fotos que había de él, el brazo derecho siempre estaba escondido. Siempre. Otra cosa, no tenía ningún recuerdo del pasado, ninguna foto de cuando era niño, ningún objeto de familia, ninguna historia para contar sobre la infancia. Cuando los niños preguntaban cómo era cuando él era pequeño, inventaba historias vagas,
genéricas, que no tenían detalles. No recordaba el nombre de la calle donde vivía, no recordaba el nombre de la maestra, no tenía ningún recuerdo específico como las personas normales tienen. Empecé a sospechar que tal vez estaba huyendo de algo, tal vez tuviera otra familia en otro lugar, tal vez hubiera estado casado antes y hubiera abandonado a la primera mujer, tal vez tuviera hijos que no asumía. Esas ideas me consumían, principalmente por la noche, cuando me acostaba a su lado y miraba aquel brazo siempre cubierto, siempre escondido. Una vez junté coraje y pregunté directo: «Joaquín, ¿tienes otra familia en algún lugar? ¿Ya estuviste casado antes de mí?» Se quedó impactado con la pregunta. Juró por todo que no, que yo era la única mujer de su vida, que nunca había tenido otra familia. La manera en que juró, con los ojos llenos de lágrimas, me hizo creer. Pero entonces, ¿qué era? ¿Qué escondía? En 1975 pasó una situación que me dejó aún más confundida. Necesitábamos hacer un préstamo en el banco para terminar la remodelación de la casa. Fuimos los dos juntos a la agencia. El gerente pidió documentos, pidió que firmáramos varios papeles. Joaquín firmó todo con la mano izquierda, aquella letra torcida, temblorosa. El gerente miró las firmas, miró a Joaquín y preguntó: ¿El señor es zurdo? Joaquín respondió que sí. El gerente entonces dijo: «Curioso, la letra no parece de alguien que siempre fue zurdo, parece letra de quien está aprendiendo a escribir con la otra mano». Joaquín se puso rojo, sin reacción. Yo interferí rápido. Dije que mi marido había tenido un problema en el brazo derecho y había necesitado aprender a usar el izquierdo. El gerente pidió disculpas, dijo que no quería ser inconveniente, pero aquel comentario quedó resonando en mi cabeza durante días. ¿Será que Joaquín había aprendido a usar la mano izquierda a propósito? ¿Pero por qué? ¿Para esconder qué? Los niños fueron creciendo. Mariana era estudiosa, Julio era travieso. La vida seguía, los años pasaban. Joaquín continuaba siendo un buen marido, un buen padre, trabajador, honesto, en el sentido de que traía el dinero a casa, no bebía, no me pegaba, no tenía vicios. Comparado con muchos maridos de la época, era una bendición. Pero estaba aquel secreto, aquella parte de él que era prohibida, intocable. Aprendí a convivir con aquello, aprendí a no hacer ciertas preguntas, a no insistir en ciertos asuntos. Siempre que intentaba iniciar conversación sobre su pasado, sobre la familia, sobre de dónde había venido realmente, se cerraba, se ponía de mal humor o cambiaba de tema. Era como vivir con dos personas, el Joaquín presente que yo conocía y amaba, y el Joaquín pasado, que era un fantasma, una sombra, un misterio que él nunca me iba a dejar descubrir. Hubo una época, alrededor de 1977, que pensé que tal vez había estado preso en el pasado, tal vez había cumplido condena por algo, tal vez tuviera vergüenza de eso, tal vez por eso escondía todo el pasado, pero apartaba ese pensamiento. Joaquín era demasiado honesto, demasiado correcto para haber sido criminal. ¿O no? ¿Será que no? ¿Será que realmente conocía al hombre con quien me había casado? A veces de madrugada me despertaba y lo miraba durmiendo a mi lado, con aquel brazo derecho escondido debajo de la sábana, siempre cubierto, siempre secreto, y me preguntaba: ¿quién eres tú de verdad, Joaquín? ¿Qué cargas debajo de esa manga que te atormenta tanto? ¿Qué te pasó antes de que aparecieras en mi vida? Pero por la mañana, cuando despertaba, me daba un beso en la frente, acariciaba a los niños. Salía a trabajar, yo olvidaba las dudas. Después de todo, el Joaquín que yo conocía era bueno, estaba presente, era mi marido, el padre de mis hijos. Lo demás, el pasado, los secretos, tal vez fuera mejor dejarlo enterrado. Tal vez fuera mejor no abrir heridas que yo no sabía cuáles eran. Pero el destino no nos deja escoger cuándo las verdades van a aparecer. No nos deja decidir cuándo los secretos van a ser revelados. Y el secreto de Joaquín, aquel secreto que guardaba tan bien debajo de la manga de la camisa,
estaba cada vez más cerca de salir a la luz. Yo solo no sabía todavía que cuando viniera iba a cambiar todo, iba a voltear mi vida de cabeza, iba a hacerme cuestionar 25 años de matrimonio, de convivencia, de historia construida juntos. Pero en aquel momento, en 1978, con la casa arreglada, los niños creciendo, la vida aparentemente estable, yo todavía creía que aquel secreto iba a morir con él, que yo nunca iba a descubrir, que íbamos a envejecer juntos con aquel misterio intacto. Estaba tan equivocada. Los años 80 llegaron trayendo cambios para todo el mundo. México estaba diferente, la economía inestable, los precios subiendo todas las semanas, pero en nuestra casa la vida seguía en el ritmo de siempre. Joaquín trabajando, yo cuidando de la familia, los niños ya grandes volviéndose adolescentes. Mariana tenía 13 años en 1980, se estaba volviendo señorita. Julio tenía 11, ya quería ser tratado como hombre. La casa vivía llena de ruido, de peleas entre hermanos, de puertas cerrándose fuerte. Era ajetreo, pero era vida. No me podía quejar. Joaquín había progresado en el trabajo. Ya no estaba en la carpintería como empleado, se había vuelto como socio de uno de los dueños. Ganaba mejor. Conseguíamos dar una vida decente a los hijos. No éramos ricos, lejos de eso, pero no faltaba comida en la mesa. Los niños estudiaban en una buena escuela, había ropa limpia en el armario. Era lo que la mayoría de las familias quería en aquella época. Pero aquel secreto continuaba ahí, como una sombra que nunca se iba. 20 años de matrimonio y yo nunca había visto el brazo derecho de mi marido. Parece mentira cuando lo digo así, pero era verdad. 20 años durmiendo en la misma cama, criando hijos juntos, compartiendo vida, y había una parte del cuerpo de él que era territorio prohibido. Me había acostumbrado, no sé si acostumbrado es la palabra correcta. Había aprendido a convivir, eso sí. Había aprendido a no preguntar, a no insistir, a aceptar que aquello era un límite que él no me iba a dejar traspasar. Pero acostumbrarme nunca. Siempre que lo veía cambiándose de ropa deprisa en el baño, siempre que lo veía transpirando con el calor pero negándose a quitarse el saco, siempre que lo veía inventando excusas para no ir a la playa con la familia, aquello me dolía. Me dolía porque era como si no confiara en mí completamente, como si después de todo lo que habíamos construido juntos, él todavía pensara que yo lo iba a juzgar, a rechazarlo por causa de una marca en el brazo. En 1982 pasó una situación que me afectó mucho. Mariana estaba saliendo con un muchacho, Fernando, hijo de un comerciante de la ciudad. El padre del muchacho quiso conocer a nuestra familia, nos invitó a un almuerzo en su casa un domingo. Era una casa bonita, más grande que la nuestra, con alberca en el patio. Después del almuerzo, el dueño de la casa invitó a los hombres a darse un chapuzón en la alberca. Había 2 familias más ahí, todos se conocían. Era ese clima de domingo en familia. Los hombres fueron a cambiarse de ropa, volvieron en traje de baño, entraron a la alberca con los niños. Menos Joaquín. Él inventó una excusa de que había comido mucho, que no le iba a hacer bien nadar con el estómago lleno, que prefería quedarse conversando con las mujeres. Vi la mirada de extrañeza de las otras personas. Vi a la suegra de Fernando cuchichear algo a su amiga. Sentí vergüenza, pero no podía hacer nada. Joaquín se quedó sentado en la sombra con pantalón y camisa de manga larga, mientras todos se divertían en la alberca. En el camino de vuelta a casa, comenté que había quedado incómodo, que las personas lo habían encontrado extraño. Se puso bravo, dijo que no tenía que dar explicaciones a nadie sobre lo que hacía con su propio cuerpo. Discutimos ese día, cosa rara entre nosotros. Fue en esa época que empecé a notar otra cosa. Joaquín tenía pesadillas. Despertaba en medio de la noche sudado, respirando rápido, con el corazón acelerado. Cuando le preguntaba qué había soñado, decía que no recordaba, pero yo sabía que estaba mintiendo. Había noches que despertaba gritando, hablando cosas sin sentido. Una vez lo escuché decir, «No fue mi culpa», en medio del sueño. Otra vez gritó un nombre que yo no conocía.
Cuando le preguntaba sobre esto por la mañana, cambiaba de tema. Las pesadillas fueron poniéndose más frecuentes. Había semanas que despertaba 3, 4 veces durante la noche. Le sugerí que buscara un médico, pero se negaba. Decía que solo era cansancio, exceso de trabajo, que iba a pasar. Pero no pasaba. Y yo me quedaba cada vez más convencida de que había algo del pasado de él que lo atormentaba, algo que no conseguía olvidar incluso después de tanto tiempo. En 1984, Mariana salió de casa para casarse. Fue un día feliz y triste al mismo tiempo, como es para toda madre ver a la hija yéndose. Joaquín lloró en la iglesia, lloró de verdad, como yo nunca lo había visto llorar desde el nacimiento de los hijos. Cuando le pregunté qué estaba sintiendo, dijo que solo era emoción de ver a la niña grande. Pero yo sentí que era más que eso. Era como si cada vez que algo bueno pasaba en su vida, se sorprendiera como si no pensara que merecía aquella felicidad. Con Mariana casada y Julio ya con 16 años, prácticamente un hombre, la casa quedó más vacía. Éramos solo nosotros dos la mayor parte del tiempo. Pensé que eso iba a hacer que nos quedáramos más cercanos, más íntimos. Pero fue lo contrario. Joaquín empezó a quedarse más cerrado, más distante. Trabajaba hasta más tarde. Llegaba a casa demasiado cansado para conversar. Había días que apenas hablaba conmigo, solo comía la cena y se iba a dormir. Empecé a sentirme sola en mi propio matrimonio. 20 años juntos, y parecía que estábamos cada vez más lejos uno del otro. Intenté conversar con él sobre esto algunas veces, pero decía que yo estaba inventando problemas, que todo estaba bien, que solo era una fase. Fue en esa época, alrededor de 1986, que empecé a buscar. No fue una decisión consciente al principio. Comenzó de manera inocente. Estaba arreglando el armario, organizando las camisas de él, cuando encontré una caja de zapatos en lo alto del armario, escondida detrás de las cobijas viejas. No era una caja común. Estaba amarrada con mecate, como si fuera para no abrir fácil. Mi corazón latió fuerte. ¿Será que ahí dentro había alguna respuesta? ¿Alguna pista sobre quién era realmente Joaquín? Me quedé con la caja en la mano por un tiempo, dividida entre la curiosidad y el respeto por su privacidad. Al final, el respeto ganó. Guardé la caja en su lugar, no la abrí, pero aquello quedó en mi cabeza. ¿Qué había ahí dentro que guardaba tan bien escondido? Empecé a fijarme en otras cosas a las que antes no prestaba atención. Joaquín guardaba todos sus documentos en un cajón cerrado con llave del escritorio. Solo él tenía la llave. Cuando llegaba la correspondencia del banco, del trabajo, abría, leía y guardaba todo en aquel cajón. Nunca dejaba papeles importantes regados por la casa. Era como si tuviera miedo de que alguien hurgara en sus cosas. Una vez estaba limpiando y sin querer tiré el escritorio. El cajón se abrió un poco, solo una rendija. No resistí, abrí más. Ahí dentro estaban las cuentas, los documentos de la casa, de la carpintería, todo muy organizado. Y en el fondo había un sobre café, viejo, amarillento. Tomé el sobre. Sentí que había algo dentro, papeles. Iba a abrirlo cuando escuché a Joaquín llegando. Cerré todo rápido, arreglé el escritorio, fingí que estaba limpiando normalmente. Él ni desconfió, pero mi corazón quedó disparado el resto del día. ¿Qué había en aquel sobre? ¿Eran documentos antiguos, cartas, fotos? La curiosidad me estaba consumiendo, pero no tenía el coraje de ir hasta el final. Tenía miedo de lo que podía encontrar. Tenía miedo de descubrir que mi marido tenía una vida entera que yo no conocía. En 1987, Julio consiguió una novia seria. Empezó a hablar de noviazgo. Joaquín quedó feliz, pero al mismo tiempo extraño. Hubo un día que se sentó conmigo en el corredor y dijo algo que me dejó confundida. Dijo así: Elena, ¿crees que uno puede volver a empezar la vida, dejar el pasado atrás y ser una persona nueva? Respondí que pensaba que sí, que todos merecían una segunda oportunidad.
Se quedó callado unos minutos, mirando a la nada, y después dijo: «Espero que tengas razón, porque si no es así, entonces desperdicié la vida entera». No entendí lo que quiso decir con aquello. Le pregunté si estaba bien, si había algo malo. Movió la cabeza. Dijo que no era nada, solo pensamientos de viejo. Pero Joaquín solo tenía unos 50 y pico años. Todavía no era viejo. Aquella conversación me dejó inquieta durante semanas. Fue por esa época que me di cuenta de que Joaquín tenía miedo del médico. Miedo de verdad, pavor. Nunca iba a consulta, nunca se hacía exámenes. Cuando yo insistía en que necesitaba cuidar su salud, que un hombre de su edad tenía que hacerse chequeos, inventaba excusas. Decía que estaba bien, que no necesitaba, que el médico era para quien estaba enfermo. Pero no era solo pereza o descuido, era miedo. Lo veía en sus ojos. Tenía miedo de quitarse la ropa en un consultorio, de exponer aquel brazo, de responder preguntas sobre el pasado. En 1988 tuvimos nuestro primer nieto, hijo de Mariana. Joaquín quedó radiante. Lloró de nuevo cuando tomó al bebé en brazos. Pero ese mismo día en el hospital pasó algo extraño. Había un señor mayor visitando el otro cuarto de la maternidad. Pasó por el pasillo, miró a Joaquín, se paró y se quedó mirándolo fijo. Joaquín vio al hombre, se puso pálido, bajó la cabeza y entró rápido al cuarto de Mariana. El señor continuó mirando con cara de quien estaba tratando de recordar algo, pero después se fue. Le pregunté a Joaquín si conocía a aquel señor. Dijo que no, que nunca lo había visto en su vida, pero vi la manera en que se puso nervioso, la manera en que evitó pasar de nuevo por aquel pasillo. Parecía que había visto un fantasma. Los años fueron pasando y fui juntando las piezas de un rompecabezas del que no sabía bien cuál era la figura final. Joaquín tenía un pasado que escondía con todas sus fuerzas. Un pasado que lo hacía tener pesadillas, que lo hacía sudar frío cuando veía a la policía, que lo hacía esconder el brazo derecho como si aquello fuera lo más importante de su vida. Yo tenía teorías. A veces pensaba que había sido soldado, que había luchado en alguna guerra, que la marca en el brazo era de herida de batalla y tenía vergüenza de no haber sido héroe. Otras veces pensaba que había estado casado antes, que tenía hijos abandonados en algún lugar, que la marca era un tatuaje con el nombre de la otra mujer. Había días que pensaba que había matado a alguien, que había estado preso, que la marca era alguna identificación de presidiario. Pero apartaba esos pensamientos. No podía ser. Joaquín era demasiado bueno, demasiado correcto. En 1989 cumplí 50 años. Joaquín hizo una fiesta sorpresa para mí. Llamó a toda la familia, a los amigos. Fue un día lindo, pero de noche, cuando todos se fueron y nos quedamos solos arreglando la casa, me abrazó y dijo: «Perdón por no ser el hombre que merecías. Perdón por tener secretos, pero debes saber que te amo de verdad. Siempre te amé desde el primer día que te vi en la tienda de tu padre». Quise preguntar qué secretos eran aquellos, pero me besó y se fue a dormir. Se quedó unos días diferente después de aquello, medio melancólico. Llegó 1990. 3 décadas habían pasado desde que conocí a Joaquín. Estábamos cerca de completar 25 años de matrimonio. Bodas de plata. Los hijos querían hacer una fiesta grande, renovar los votos en la iglesia, esas cosas. Yo estaba animada con la idea, pero Joaquín estaba cada vez más extraño, más callado, más distante. Las pesadillas habían empeorado. Había noches que despertaba empapado de sudor, temblando. Lo escuchaba llorando en el baño de madrugada. Cuando iba a preguntar qué estaba pasando, decía que no era nada, que volviera a dormir. Fue ese año, algunos meses antes de las bodas de plata, que pasó algo que me dejó desesperada. Joaquín empezó a sentirse mal. Dolores en el pecho, falta de aire, cansancio. Le supliqué que fuera al médico, pero se negaba. Decía que iba a pasar, que solo era estrés. Hasta que un día estaba en la carpintería trabajando y se desmayó.
Los compañeros de trabajo me llamaron a la ambulancia, lo llevaron al hospital. Llegué al hospital aterrada, con miedo de que fuera infarto, de que lo fuera a perder. Cuando entré al cuarto de emergencia, estaba acostado en la camilla, todavía medio mareado. Y por primera vez en 25 años de matrimonio, vi su brazo derecho. Los médicos le habían quitado la camisa para examinar. Habían puesto aquellos aparatos para medir el corazón, la presión. El brazo estaba expuesto, y en la muñeca derecha, justo arriba de la mano, había algo. Una marca oscura, medio desvanecida por el tiempo, pero todavía visible. No conseguí ver bien qué era porque había muchos médicos y enfermeras alrededor. Y enseguida, Joaquín despertó, vio que el brazo estaba descubierto y entró en pánico. Gritó para que lo cubrieran, jaló la sábana, se alteró. Los médicos pensaron que era confusión mental por causa del desmayo, pero yo había visto. Había visto que en su muñeca había algo tatuado o marcado. Y no era solo una cicatriz de accidente, como él siempre dijo. Era algo con forma, con diseño. Eran números, eran letras. No dio tiempo de ver bien, pero aquello no era una marca de quemadura o de corte, era a propósito. Joaquín quedó internado 3 días para hacer exámenes. No era nada grave del corazón, gracias a Dios, solo presión alta, cansancio. Pero en esos 3 días no me dejó acercarme al brazo derecho. Lo mantuvo siempre cubierto con la sábana, siempre escondido. Los médicos encontraron su comportamiento extraño, pero no comentaron nada. Yo me quedé callada también, pero aquello me estaba consumiendo. ¿Qué había visto en aquella muñeca? ¿Qué escondía Joaquín con tanta desesperación? Cuando le dieron de alta y volvió a casa, yo estaba decidida a descubrir. No aguantaba más. 25 años guardando aquello para él era demasiado. Yo era su esposa, la madre de sus hijos. Había construido una vida entera a su lado. Yo merecía saber la verdad, pero no imaginaba que la verdad, cuando finalmente viniera, iba a ser peor que cualquier cosa que había imaginado en todos aquellos años de desconfianza. Después de que Joaquín volvió del hospital, quedó diferente, más cuidadoso, más cauteloso. Parecía que sabía que yo había visto algo aquel día, aunque fuera de pasada. Apenas me miraba a los ojos, evitaba quedarse solo conmigo en el cuarto, inventaba excusas para llegar tarde del trabajo. Yo también estaba diferente. Aquella imagen de su muñeca no salía de mi cabeza. Eran números, eran letras. ¿Qué significaba aquello? Pasé noches despierta pensando, tratando de recordar cada detalle de aquellos segundos en el hospital. Era una marca oscura, medio azulada, desvanecida. Definitivamente no era cicatriz de quemadura, era a propósito. Alguien había puesto aquello ahí a propósito. Fue en agosto de 1990 que la verdad finalmente apareció. Joaquín había vuelto a sentirse mal. Nada grave como la primera vez, pero tenía dolores en el cuerpo, fiebre. Insistí en que se quedara en casa, descansando. Llamé a la carpintería, avisé que no iba a trabajar ese día. Estaba débil, sudando frío, temblando de fiebre. Hice té, le di medicina para bajar la fiebre, lo cubrí con cobijas. Durmió toda la mañana. Yo me quedé cuidándolo, cambiando la compresa mojada en la frente, verificando si la fiebre estaba bajando. Era mi marido. Mi deber era cuidarlo, incluso con todas las dudas que tenía. Alrededor del mediodía, la fiebre bajó un poco y se durmió profundamente. El sueño era pesado de esos de quien está exhausto. Fui a hacer el almuerzo, lavar platos, arreglar la casa. Volví al cuarto unas 2 horas después para ver cómo estaba. Y fue ahí que lo vi. Joaquín se había movido durante el sueño. La cobija se había resbalado y su brazo derecho estaba afuera, completamente descubierto. La manga de la pijama había subido hasta casi el codo. Por primera vez en 25 años, estaba viendo el brazo entero de mi marido. Mi corazón se disparó. Me quedé parada en la puerta del cuarto, mirando sin poder moverme. Joaquín dormía profundamente, la respiración pesada de quien está enfermo.
Sabía que era mi única oportunidad. Si lo despertaba ahora, si hacía ruido, iba a cubrir el brazo de nuevo y yo iba a perder la oportunidad de ver lo que escondía desde hace tanto tiempo. Me acerqué despacio, el corazón latiendo tan fuerte que tenía miedo de que el sonido lo despertara. Llegué cerca de la cama, me agaché, miré su muñeca y lo que vi me dejó helada. En la muñeca derecha, bien visible ahora que estaba cerca, había un tatuaje. Pero no era un dibujo común, no era un corazón, no era nombre de mujer, no era nada de lo que esperaba ver. Eran números, una secuencia de números tatuados en la piel, ya desvanecidos por el tiempo, pero todavía legibles. 5 números seguidos, hechos de manera tosca, mal hecha, como si hubiera sido tatuado con prisa o con herramienta improvisada. Me quedé mirando aquellos números sin entender qué significaba aquello. ¿Por qué alguien tatuaría números en la muñeca? Tomé un papel y una pluma que estaban en la mesita de noche y copié los números. Mi mano temblaba tanto que casi no podía escribir. Después de copiar, guardé el papel en el bolsillo del delantal y cubrí el brazo de Joaquín de nuevo con cuidado. No despertó. Salí del cuarto con las piernas flojas, me senté en la cocina, saqué el papel del bolsillo, me quedé mirando aquellos números. 5 dígitos que no tenían ningún sentido para mí. No era fecha de nacimiento, no era dirección, no era teléfono. ¿Qué eran aquellos números y por qué Joaquín escondía aquello con tanta desesperación durante toda nuestra vida de casados? Pasé toda la tarde pensando. Joaquín despertó al final de la tarde. La fiebre había pasado, estaba mejor. Pidió comida, le serví la cena en la cama. Lo cuidé, actué normalmente, pero por dentro estaba en tumulto. Necesitaba descubrir qué significaban aquellos números. Al día siguiente, Joaquín ya estaba mucho mejor, volvió al trabajo. Tan pronto como salió, fui a la sala. Abrí el escritorio, forcé el cajón cerrado. Sé que estuvo mal, sé que violé su privacidad, pero ya no aguantaba más. 25 años de misterio era demasiado. Necesitaba respuestas. El cajón se abrió. Ahí dentro estaban los documentos que ya esperaba encontrar. Cuentas, papeles del trabajo, escritura de la casa y, en el fondo, aquel sobre café amarillento que había visto años atrás. Tomé el sobre con las manos temblando. Estaba viejo, los bordes desgastados. Lo abrí despacio. Dentro había papeles viejos, amarillentos por el tiempo. El primer papel que vi fue un acta de nacimiento, pero no era el acta de Joaquín, o mejor dicho, lo era. Pero el nombre estaba diferente. El nombre en el acta era otro. No era Joaquín da Silva Santos. Era un nombre que nunca había escuchado antes en mi vida. Sentí el piso desaparecer debajo de mis pies. Mi marido tenía otro nombre. Había cambiado de nombre. ¿Por qué? Continué buscando en el sobre. Había más papeles, documentos viejos, y entonces encontré un papel oficial con membrete, con sello de una prisión. Era una declaración de liberación fechada en 1963, el mismo año en que conocí a Joaquín. El documento decía que el recluso había cumplido la condena y estaba siendo liberado. Y ahí, en el campo de identificación, estaba su nombre verdadero, el mismo del acta de nacimiento. Y al lado, entre paréntesis, estaban los mismos 5 números que había visto tatuados en su muñeca. No podía respirar, no podía pensar bien. Mi marido había estado preso, había cumplido condena, había salido de la cárcel y cambiado de nombre, había construido una nueva identidad y me había engañado durante 25 años. Me senté en el piso de la sala con aquellos papeles en la mano, llorando. No era llanto de rabia, era llanto de shock, de confusión. ¿Quién era el hombre con quien me había casado? ¿Quién era el padre de mis hijos? ¿Por qué había estado preso? ¿Qué había hecho? Busqué más en los papeles, desesperada por respuestas. Había una ficha, una especie de registro, pero no decía el motivo de la prisión, solo decía el periodo, 1948 hasta 1963.
15 años. Había estado preso 15 años. La cuenta cuadraba. Había salido de la cárcel y pocos meses después apareció en Guadalajara. Me conoció. Construyó una nueva vida de cero. Me quedé horas sentada en aquella sala, mirando los papeles, tratando de procesar todo aquello. Las piezas finalmente encajaban. Por eso no tenía pasado. Por eso no tenía familia, no tenía fotos antiguas, no tenía recuerdos de infancia. Por eso el pavor de la policía, el nerviosismo con documentos, la negativa a tomar fotos, el miedo a los médicos. Por eso las pesadillas, las noches despierto sudando frío. Él era un expresidiario y aquellos números en la muñeca eran la marca que el sistema penitenciario hacía en los reclusos en aquella época. Era como marcar ganado, una identificación permanente, una marca que iba a cargar por el resto de su vida, recordándole todos los días de dónde había venido, lo que había sido. Cuando Joaquín llegó del trabajo esa noche, yo estaba en la sala, sentada en el sofá con los papeles en la mesa de centro. Entró, vio los documentos, vio el cajón del escritorio abierto y lo entendió todo. Se quedó parado en la puerta, blanco como papel. Nos quedamos mirándonos por un tiempo que pareció una eternidad. Yo no podía hablar. Él no podía hablar hasta que finalmente susurré: «¿Quién eres tú?». Cerró la puerta, entró despacio a la sala, se sentó en una silla lejos de mí. Sus manos temblaban. Miró los papeles en la mesa, después me miró a mí y vi lágrimas correr por su rostro. «Puedo explicar», dijo con la voz quebrada. «Sé que estás en shock, sé que te sientes engañada, pero por favor, déjame explicar. Por favor». No respondí, solo me quedé mirándolo, a aquel hombre que yo pensaba que conocía, pero que ahora parecía un completo extraño. Él empezó a hablar. Dijo que cuando me conoció, acababa de salir de prisión, había cumplido toda la condena, estaba libre, pero sabía que nadie le iba a dar oportunidad a un expresidiario. Nadie iba a confiar en él. Nadie lo iba a contratar. Nadie lo iba a querer cerca de la familia. Entonces decidió volver a empezar de cero. Cambió de nombre, consiguió documentos nuevos, escogió una ciudad donde nadie lo conocía y trató de construir una vida nueva. «No quería engañarte», dijo llorando. «Pero si te contaba la verdad, nunca ibas a querer quedarte conmigo. Tu padre nunca lo iba a permitir, nadie lo iba a aceptar. Y yo no podía perderte, Elena. Fuiste la primera persona en años que me miró como persona, no como basura. Fuiste la primera persona que me trató con dignidad, con respeto. Me enamoré de ti el primer día y sabía que si te contaba de dónde venía, iba a perder todo antes incluso de empezar». Escuché todo en silencio, las lágrimas corriendo por mi rostro también. Parte de mí entendía, parte de mí sentía pena de él, pero otra parte estaba revuelta, dolida, traicionada. 25 años de mentira. 25 años viviendo con un hombre del que ni siquiera sabía el nombre verdadero. «¿Qué hiciste?», pregunté con la voz débil. «¿Por qué estuviste preso 15 años? ¿Qué hiciste tan grave?». Movió la cabeza, las manos cubriendo el rostro. «No puedo hablar sobre esto. No ahora. Es muy difícil. Es muy doloroso». «Tienes que hablar», dije con más firmeza. «Me debes esto. Me debes la verdad después de todo». Se quedó callado por un tiempo largo. Vi la lucha interna en él. Vi el sufrimiento en su rostro. Y entonces levantó la manga del brazo derecho por primera vez deliberadamente frente a mí y mostró el tatuaje. Los números desvanecidos, feos, marcados en la piel, como un sello de vergüenza. «Tenía 17 años cuando fui preso», comenzó. 17 años. Era prácticamente un niño. Lo que hice fue para proteger a mi familia, pero la justicia no quiso saber de eso. Me condenaron, me tiraron en aquel infierno y me marcaron como si fuera un animal. Estos números eran para identificarme, para garantizar que nunca fuera a olvidar lo que era. Un presidiario, un criminal, menos que persona. Dejó de hablar sollozando. Quería preguntar más.
Quería saber los detalles, pero en aquel momento no podía. Era demasiada información, demasiado dolor, demasiado secreto siendo revelado de una vez. Por favor, no me mandes embora, suplicó. Sé que mentí, sé que escondí todo esto de ti, pero todo lo que construí contigo fue verdadero. Mi amor por ti es verdadero. Nuestros hijos son verdaderos. Esta vida que construimos juntos es lo único real que tuve en toda mi vida. Por favor, no me quites esto. No supe qué responder. Me levanté del sofá, tomé los papeles de la mesa y fui al cuarto. Cerré la puerta con llave, me acosté en la cama y lloré toda la noche. Joaquín durmió en el sofá de la sala. Lo escuché llorando también del otro lado de la puerta. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No podía mirarlo, no podía conversar normalmente. Todo lo que miraba en la casa, cada objeto, cada foto, cada recuerdo parecía una mentira. Ahora las bodas de plata que íbamos a celebrar en algunos meses parecían una broma cruel. ¿Cómo celebrar 25 años de un matrimonio construido sobre una identidad falsa? Pero al mismo tiempo no podía odiarlo completamente, porque el Joaquín que yo conocía, el hombre que había sido mi marido todos aquellos años, aquel había sido real. La manera en que me cuidaba cuando estaba enferma, la manera en que jugaba con los niños, la manera en que trabajaba duro para dar una vida mejor a la familia. Aquello había sido verdadero, ¿o no? Necesitaba saber más, necesitaba entender lo que había pasado. ¿Por qué un muchacho de 17 años había ido a la cárcel por 15 años? ¿Qué había hecho y por qué decía que había sido para proteger a la familia? Una semana después del descubrimiento, finalmente conseguí sentarme con él para conversar de verdad. Le dije que necesitaba saber todo desde el principio hasta el final, que no podía esconder nada más de mí, que si quería tener alguna oportunidad de salvar nuestro matrimonio, tenía que ser completamente honesto. Y fue ahí que contó la historia completa. La historia que yo nunca imaginé, la historia que cambió todo lo que yo pensaba sobre él. Nos sentamos en la mesa de la cocina esa noche. Hice café, aunque sin ganas de tomar. Era más para tener algo que hacer con las manos, algo para ocupar el silencio pesado que se había instalado entre nosotros. Joaquín estaba del otro lado de la mesa, con el rostro marcado por el cansancio, por los ojos hinchados de tanto llorar en los últimos días. Nací en 1931, comenzó con la voz baja. En un pueblo pequeño del interior de Michoacán. Mi padre murió cuando tenía 5 años en un accidente en el rancho. Mi madre quedó viuda con 3 hijos pequeños, yo, mi hermana de 3 años y mi hermano bebé de meses. Éramos pobres, muy pobres. Mi madre trabajaba de lavandera, de empleada, cualquier cosa para poner comida en la mesa. Se detuvo, tomó un sorbo del café, las manos temblando sosteniendo la taza. Yo no hablé nada, solo escuché. Cuando tenía unos 8 años, mi madre conoció a un hombre. Él trabajaba en una hacienda cerca de donde vivíamos. Al principio parecía bueno, ayudaba con dinero, traía comida. Mi madre estaba desesperada, sola, con 3 bocas que alimentar. Aceptó casarse con él. Fue el error más grande de su vida. Su voz se puso más dura, más amarga. Vi su mandíbula tensarse. Ese hombre, él bebía demasiado. Y cuando bebía, cambiaba. Se ponía violento, le pegaba a mi madre, nos gritaba. Mi hermana y mi hermano eran pequeños, le tenían miedo. Yo trataba de protegerlos, pero yo también era niño. ¿Qué podía hacer? Me pegaba junto con ellos. Vivíamos con miedo, pisando huevos dentro de casa, sin saber cuándo iba a llegar borracho de nuevo. Dejó de hablar. Limpió las lágrimas del rostro con la manga de la camisa. Aquella camisa de manga larga que usaba para esconder la marca de la vergüenza. Ahora yo entendía que no era solo vergüenza del tatuaje, era vergüenza de todo lo que aquel tatuaje representaba. Los años fueron pasando, fui creciendo. Con 13, 14 años ya trabajaba en el rancho con él. Era trabajo pesado para hombre adulto, pero yo tenía que ayudar a mantener la casa. Él agarraba el dinero que yo ganaba, lo gastaba todo en alcohol.
Veía a mi madre cada vez más acabada, más triste, más golpeada. Mi hermana había crecido también, se estaba volviendo señorita, y empecé a darme cuenta de que él la miraba de manera equivocada. Mi estómago se revolvió. Sabía hacia dónde iba aquella historia. Joaquín vio la expresión en mi rostro y movió la cabeza. No voy a entrar en detalles, Elena. No puedo. Pero llegó un punto en que la situación se volvió insostenible. Mi madre estaba enferma, débil, ya no podía trabajar bien. Él le pegaba por cualquier cosa. Y con mi hermana yo sabía que tenía que hacer algo antes de que pasara lo peor. Pero yo era un muchacho de 17 años. ¿Qué podía hacer? No tenía a dónde ir. No tenía a nadie para pedir ayuda. La policía no se metía en problemas de familia en aquella época. Nadie se metía. Respiró profundo, apretó los ojos cerrados como si estuviera viendo todo de nuevo. Fue en una noche de 1948. Llegó más borracho que lo normal. Empezó a pegarle a mi madre en la cocina. Ella cayó al piso. Él siguió pegándole. Mi hermana estaba llorando en un rincón. Mi hermano menor estaba escondido debajo de la cama con miedo. Traté de detenerlo. Le supliqué que parara. Me dio un puñetazo que me tiró lejos. Entonces agarró el cinturón, aquel cinturón grueso de cuero, y empezó a pegarle a mi madre con el cinturón. Ella estaba en el piso, sangrando, suplicándole que parara. Su voz se quebró. Puso las manos en el rostro, sollozando. Sentí mi corazón apretarse, las lágrimas corriendo por mi rostro también. Vi el cuchillo en la mesa de la cocina. Continuó con la voz casi inaudible. El cuchillo que mi madre había usado para cortar la cena. Agarré el cuchillo, no pensé, solo lo agarré. E hice lo que pensé que tenía que hacer para proteger a mi madre, a mi hermana, a mi hermano, para acabar con aquel infierno de una vez por todas. Silencio. Un silencio pesado, denso, lleno de dolor. Entendí sin que tuviera que explicar. Había matado al padrastro. Un muchacho de 17 años había matado al padrastro para salvar a la familia. Los vecinos escucharon el ruido, llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, estaba sentado en el piso, temblando, con sangre en las manos. Mi madre estaba desmayada, mis hermanos estaban aterrados. La policía me llevó. Ni siquiera me dejaron despedirme bien de mi familia. Limpió el rostro de nuevo, trató de recuperar la compostura. El juicio fue rápido. Mi madre trató de explicar, trató de contarle al juez que sufríamos, pero nadie quiso escuchar bien. En aquella época, la justicia era diferente. Había matado a un hombre. No importaba el motivo, no importaban las circunstancias. Fui condenado, 15 años de prisión. Tenía 17 años, Elena. 17. Era prácticamente un niño. Mi cabeza estaba dando vueltas. Joaquín no era un criminal. Era una víctima. Una víctima que había hecho lo que pensó necesario para proteger a quienes amaba y había pagado 15 años de su vida por eso. La prisión en aquella época era un infierno, continuó. Peor de lo que puedes imaginar. Me tiraron junto con criminales de verdad, gente peligrosa. Me pegaron mucho en los primeros meses hasta que aprendí a defenderme. Aprendí cosas que una persona no debía aprender. Vi cosas que me dieron pesadillas para el resto de mi vida. Y me marcaron literalmente. Tatuaron estos números en mi muñeca para identificarme como si fuera ganado. Aquello dolió menos que el resto, pero fue la marca que quedó para siempre. La marca que me recuerda todos los días que fui preso, que fui tratado como menos que persona. Miró la muñeca, aquellos números desvanecidos. Me quedé 15 años ahí dentro. Perdí toda mi juventud. Cuando salí en 1963 tenía 32 años, pero parecía tener 50. Fui a buscar a mi familia. Mi madre había muerto algunos años después de que fui preso. Mis hermanos habían desaparecido. Nadie sabía decir para dónde. Estaba solo en el mundo, sin nadie, sin nada, con la ropa del cuerpo y estos números en la muñeca, recordándome que era un expresidiario, que nadie me iba a dar una oportunidad.
Me miró a los ojos por primera vez desde que empezó a hablar. Decidí volver a empezar de cero. Le pagué a un hombre que hacía documentos falsos. Conseguí una nueva identidad. Escogí un nombre nuevo, Joaquín da Silva Santos. Un nombre común que no llamara la atención. Agarré un autobús para lejos. Vine para Jalisco porque nunca había estado aquí, porque nadie me conocía. Llegué a Guadalajara sin nada. Conseguí un trabajo, un lugar para vivir, y ahí te conocí. Sostuvo mi mano por encima de la mesa. No la retiré, pero tampoco la apreté de vuelta. Cuando te vi por primera vez en aquella tienda, tú sonriendo, atendiendo a los clientes, me trataste como persona. No me miraste con desprecio, no me juzgaste. No sabías de dónde venía, lo que había hecho, lo que había pasado. Para ti, yo era solo un hombre normal buscando trabajo. Y eso fue liberador. Por primera vez en años, me sentí humano de nuevo. Las lágrimas corrían por su rostro sin parar ahora. Me enamoré de ti inmediatamente, y sabía que si te contaba la verdad, te ibas a ir. Tu padre me iba a expulsar. Iba a perder la única oportunidad que tenía de tener una vida normal, una familia, una razón para despertar por la mañana. Entonces escondí todo, el pasado, el nombre verdadero, la prisión, esta marca maldita en la muñeca. Construí una vida nueva basada en una mentira, porque era la única manera de tener algo verdadero. Soltó mi mano, se recostó en la silla, exhausto. Sé que estuve mal. Sé que debía haber contado la verdad desde el principio, pero tenía tanto miedo, Elena, tanto miedo de perderte, tanto miedo de volver a ser aquel número, aquel expresidiario que nadie quiere cerca. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a contar. ¿Cómo iba a explicar después de 1 año, después de 5, después de 10, después de casarnos, de tener hijos? Fui empujándolo, escondiendo hasta que se volvió esta vida entera de secreto. Nos quedamos en silencio por un tiempo largo. Necesitaba procesar todo aquello. Mi marido había matado a alguien, pero había sido para defender a la madre, a los hermanos. Había sido legítima defensa. Pero la justicia de aquella época no lo había visto así. Había tirado a un muchacho de 17 años a la cárcel por 15 años. Lo había marcado, destruido su juventud, le había quitado todo. Y después, cuando salió, el sistema esperaba que viviera honestamente con aquella marca en la muñeca, que alguien le diera trabajo, oportunidad, una chance a un expresidiario. ¿Por qué nunca me contaste después? Finalmente pregunté. Después de tantos años juntos, después de construir todo esto, ¿por qué seguiste escondiendo? Me miró con aquellos ojos llenos de dolor. Porque tenía miedo de que me miraras diferente, de que vieras a un asesino cuando me miraras, no al padre de tus hijos, de que tuvieras miedo de mí, asco de mí, y principalmente tenía miedo de que me mandaras embora, porque esta vida contigo, nuestros hijos, nuestra casa, esto es todo lo que tengo, Elena. Es lo único bueno que tuve en toda mi vida. Perder esto sería peor que volver a la prisión. Sería perder la única razón que tengo para vivir. Me levanté de la mesa, fui hasta la ventana, miré el patio oscuro afuera. Mi cabeza estaba confundida, mi corazón apretado. Estaba dolida por la mentira, impactada por la revelación, pero al mismo tiempo entendía su miedo, la desesperación, la necesidad de proteger lo poco que había conseguido construir. Pasé los días siguientes pensando mucho. Conversé con Dios, recé, pedí orientación. Pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, 25 años, una vida entera. 2 hijos, un nieto, recuerdos, historias, construcción conjunta. Todo aquello había sido real. ¿O no? Me di cuenta de algo. El Joaquín que había sido mi marido todos aquellos años, aquel había sido real. La manera en que me cuidaba cuando estaba enferma. La manera en que trabajaba duro para dar una vida mejor a la familia. La manera en que lloró cuando nacieron los hijos.
la manera en que me amó todos estos años, sin falta, sin engaño en los sentimientos, solo en el nombre. El amor había sido verdadero. Los hijos eran verdaderos. La vida que construimos era verdadera. Solo el pasado era falso, o mejor dicho, estaba escondido. ¿Y quién era yo para juzgarlo por querer escapar de un pasado que no merecía? Un muchacho de 17 años que defendió a su madre y pagó 15 años de su vida por eso. ¿No merecía él una segunda oportunidad? ¿No merecía poder vivir sin aquella marca definiéndolo para siempre? Volví a la sala donde él seguía sentado, con la cabeza entre las manos. Me acerqué, me arrodillé frente a él, sostuve sus manos. Él me miró, los ojos rojos, llenos de miedo. Joaquín, dije suavemente, o como sea que te llames de verdad, para mí, tú eres Joaquín. Eres el hombre que me cortejó con respeto, el hombre que trabajó duro para construir esta vida, el padre de mis hijos, el abuelo de nuestro nieto. Esa es tu verdadera identidad, no esos números en tu muñeca, no ese pasado que no elegiste. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo que hiciste con 17 años no fue un crimen, fue sobrevivencia, fue amor, fue proteger a tu familia de un monstruo. Y lo que hiciste después, venir aquí, trabajar honestamente, construir una familia, amar, eso es quien realmente eres. ¿Me puedes perdonar?, susurró. Ya te perdoné, respondí, porque entiendo por qué lo hiciste, y porque el hombre que conozco, el hombre que amo, ese es real. Todo lo demás es solo papel. Nos abrazamos y lloramos juntos. Lloramos por los años de secreto, por el dolor que él cargó solo, por el miedo que lo atormentó cada día. Pero también lloramos de alivio, porque finalmente, después de 25 años, ya no había secretos entre nosotros. Ya no había más mentiras, solo verdad, por dolorosa que fuera. Los meses siguientes no fueron fáciles. Tuve que procesar todo aquello, tuve que aprender a ver a mi marido con nuevos ojos. Pero cada día que pasaba, me daba cuenta de que él seguía siendo la misma persona que siempre fue. El nombre en el acta de nacimiento no importaba. Los números en la muñeca no importaban. Lo que importaba era el hombre que se despertaba a mi lado cada mañana, el hombre que seguía trabajando duro, que seguía siendo un buen padre, un buen abuelo. Celebramos nuestras bodas de plata en diciembre de 1990, como habíamos planeado. Fue una fiesta pequeña, solo con la familia cercana. Cuando renovamos nuestros votos, miré a Joaquín a los ojos y vi al hombre completo por primera vez. No solo la parte que él me había mostrado, sino también la parte quebrada, la parte herida, la parte que había sobrevivido al infierno y había salido del otro lado tratando de ser bueno. Y lo amé aún más. Han pasado muchos años desde aquel día. Joaquín falleció hace 5 años, a los 87 años, en paz, en su cama, con nuestra familia rodeándolo. Hasta el final, usó camisas de manga larga. Algunos hábitos nunca cambian, pero ya no era por vergüenza. Era simplemente parte de quien él era. Nunca les contamos a nuestros hijos la verdad completa. Algunos secretos, decidimos, eran mejores guardarlos. Ellos conocieron a su padre como Joaquín da Silva Santos, un hombre trabajador, honesto, amoroso. Y eso era verdad. Todo eso era verdad. Lo que aprendí de toda esta historia es que a veces las personas que más amamos cargan pesos que no podemos ver. Cargan pasados que no merecieron, cicatrices que no pidieron. Y nuestro papel no es juzgarlos por lo que fueron obligados a hacer para sobrevivir, sino amarlos por quienes escogieron ser después. Joaquín escogió ser bueno, escogió ser amoroso, escogió construir en vez de destruir. Y esa, al final, es la única identidad que realmente importa. Así que si ustedes están escuchando esta historia y tienen a alguien a su lado que aman, no los juzguen por su pasado. No los definan por sus cicatrices. Ámenlos por quien son ahora, por quien escogen ser cada día, porque eso, al final,
es lo único que realmente importa. Y si ustedes son los que cargan secretos, los que tienen cicatrices escondidas, sepan esto. Mereces amor. Merecen ser vistos. Merecen una segunda oportunidad. No dejen que el pasado defina su futuro. Joaquín me enseñó eso, y es la lección más valiosa que alguien me pudo haber dado. Gracias por escuchar mi historia. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela para más historias como esta. Y cuéntenme en los comentarios, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Habrían perdonado? ¿Habrían entendido? Los leo siempre. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga.